Busca el reino que está dentro. El paraíso, nuestro reino de los cielos. Edén, cielo, paraíso. ¿Son estos tres lugares lo mismo? ¿A qué tipo de paraíso se refería Jesús de Nazaret cuando a través de Lucas 23, 42 a 43, en el sufrimiento de la cruz, respondió a la solicitud de un ladrón de recordarlo cuando entrara en su reino, diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Nueva versión internacional. Entonces, ¿es este paraíso el reino de los cielos, la casa del Padre? ¿Y por qué entonces estamos todos nosotros, 7.8 billones de hijos pródigos, todavía vagando sin rumbo en este mundo de samsara? En este mundo caído, sin acceso a este paraíso, en un mundo en el que nos enfrentamos todos los días con la misma tentación que se les presentó a Adán y Eva. Sin embargo, pensemos, si tuvieras un hijo desobediente para el cual tienes grandes planes, ¿le darías tu herencia? ¿Lo harías inmortal para que él o ella continuara desobedeciéndote eternamente? El paraíso de Jesús es un reino solo para espíritus glorificados. Ese es el precio de la admisión. Esforzarse por alcanzar el estado de un espíritu glorificado por nuestros propios esfuerzos. Un espíritu glorificado es un humano que ha pasado por una transformación para convertirse en un ser espiritual. ¿Qué es el paraíso? ¿Existe el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? ¿Qué es el paraíso? El paraíso es todo lo que no tenemos en este mundo caído. Es un lugar celestial muy alejado de los problemas de este mundo. Es un lugar más elevado y sagrado donde hay felicidad, obediencia perfecta a Dios, buena voluntad hacia los demás, paz duradera y perfecta, amor y compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos, respeto por la naturaleza y satisfacción, prosperidad y deleite. Es la ausencia de codicia, lujuria, apegos y deseos, y de identificación y apego con la materia y las percepciones sensoriales. ¿Podría un lugar como este existir físicamente en el espacio y el tiempo o como un estado de ser? ¿En realidad existe? Brandon Morrow, en 2017, en su artículo Jardín a Jardín, una historia de renovación teológica, afirmó que históricamente hablando el jardín de Edén, o así se llamaba, era el hogar original de Adán y Eva. Génesis 2, 8, 3, 24. Fue en este lugar donde el hombre tuvo pleno acceso a su Dios creador, donde la vida se hizo completa y no hubo preocupación de muerte. Esta historia inicial de belleza pierde su punto de apoyo cuando el pecado entra en escena en Génesis 3, donde el hombre voluntariamente desobedece los decretos de Dios. Aunque el jardín se perdió, será recuperado en la forma del nuevo paraíso. En Apocalipsis 22, 1 a 5, la Nueva Jerusalén, un cielo y tierra restaurados, un tiempo de prosperidad y paz introducida por Jesucristo, se presenta como un jardín restaurado de Edén. En su artículo Subiendo la escalera de la oración, reflexiones y enseñanzas de la Pilocalia sobre la oración no ética, Vicente Rossi en 2010 afirmó que nuestro Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros. Lucas 17, 21. En otras palabras, ese paraíso se encuentra viajando, como lo escribió C.S. Lewis en la novela más escatológica de Narnia,
la última batalla, viajando más arriba y más adentro. Ahora, ¿dónde está el paraíso? De acuerdo con el libro de Urantia de 1955, publicado por la Fundación Urantia, la isla eterna del paraíso es el centro eterno del universo de universos y el lugar de permanencia del Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y sus divinos coordinados y asociados. El paraíso es una esfera material, así como una morada espiritual. 2741 a 42. El paraíso, continúa el libro de Urantia, es único en el sentido de que es el reino de origen primario y el objetivo final del destino para todas las personalidades espirituales. Todos los mortales que conocen a Dios y que han emprendido la carrera de hacer la voluntad del Padre ya se han embarcado en el largo camino del paraíso, de búsqueda de la divinidad y logro de la perfección. Papel 11. ¿Qué pasa con la caída del hombre? De acuerdo con el Evangelio de los 12 Santos, publicado por la Academia de Textos Espirituales en 2019, Adán, el hombre divino incorpóreo original, era un templo del Espíritu. A través de lo que se conoce como la caída, las fuerzas espirituales se retiraron y el templo humano fue profanado, quedando sin poder. 71, 5 a 7. Adán es el nombre de la persona original, divina y no física, que era más grande, más poderosa y más magnífica que el ser material que ahora llamamos hombre. A Adán se le permitió trabajar en el jardín de los dioses para ganar conciencia y aprender cómo funcionan las leyes de este mundo divino. Este hombre Adán era un reflejo muy pequeño del cosmos, un microcosmos, por lo tanto, llevando la chispa divina del principio de Cristo en su centro. El mito del paraíso del libro del Génesis nos dice que Adán no obedeció las leyes divinas del paraíso y por lo tanto tuvo que irse. Entonces Dios hizo abrigos de piel para Adán y su esposa Eva, lo que significa que recibieron cuerpos físicos de carne y hueso. Desde ese momento vivieron en una región de materia mucha más gruesa, donde todo se mueve de un lado a otro entre dos polos y está sujeto a la ley de ascenso, brillo y decoloración. Esta caída del paraíso la podemos ver como la muerte de Adán, el ser divino original. Visto desde el reino divino, no hay vida real en nuestro mundo, sino solo una existencia biológica. Los sistemas humanos inmortales, los microcosmos que ahora habitamos como personalidades mortales, una vez murieron en Adán, lo que significa que descendieron a un campo de materia gruesa. En su libro Edén, el jardín de Dios, Lisa Schaefer en 2012 mencionó que Dios comenzó con una muy buena creación, una creación donde no había maldición. Pero ellos, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y comieron de ese árbol prohibido. Así que Dios tuvo que expulsarlos del jardín antes de que pudieran comer el árbol de la vida. Génesis 3:22. Solo cuando pecó, él y la creación que había debajo de él se volvieron corruptibles. La desesperanza de este estado se hizo más profunda, especialmente cuando los descendientes de Adán comenzaron a olvidar a Dios y a deificar la creación, al adorarla en lugar de su creador. Como Adán rechazó el buen plan de Dios, el hombre cayó. La caída del hombre fue simplemente por desobedecer a Dios, buscando en cambio iniciar su propia acción y hacer lo suyo independientemente de Dios y de lo que Dios dijo. Al hacerlo, el hombre se oponía a la vida misma, a la fuente misma de la vida y la bondad, y lo único que quedaba era la muerte y la oscuridad. Entonces,
Debido a la elección del hombre fue colocado fuera del Edén y fuera de la presencia inmediata de Dios. El jardín del Edén no cayó bajo la maldición. En cambio, se colocó al hombre fuera de él y se colocaron querubines para proteger la entrada del jardín, para evitar que el hombre comiera del árbol de la vida, después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Básicamente, el hombre perdió su inocencia original, total confianza en Dios, y se volvió culpable de desconfiar de su Creador a través de las artes engañosas de Satanás. En lugar de creerle a su Padre Celestial, de estar viviendo con Él, quería vivir sabiendo sobre Él, una tarea imposible para resolver el misterio de Dios. El primer mordisco de la manzana envió a Eva directamente a la prisión de los sentidos y a su particular y diminuta banda de frecuencia, y más allá de la realidad infinita de la presencia de Dios. De hecho, la paradoja parece ser que el conocimiento se obtuvo y se obtiene a través de la desobediencia. Su percepción de la desnudez, continúa el autor, se deriva directamente de su adquisición de conocimiento. El conocimiento trae autoconciencia egoica. Según el libro de Urantia de 1955, es muy difícil señalar la causa o causas exactas que finalmente culminaron en la rebelión de Lucifer, que fue la primera caída. Estamos seguros de una sola cosa, y es que cualesquiera que fueron estos primeros comienzos tuvieron su origen en la mente de Lucifer. Debió haber en él un orgullo propio que se alimentó hasta el punto del autoengaño. 53 2.5 603.1. ¿Cuántos cielos hay? ¿Hay una segunda muerte? El libro del Génesis 1.1 relata que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Nueva Versión Internacional. Entonces, podemos suponer que hay varios cielos en la creación. Esther Visser en 2018, en su artículo ¿Hay diferentes niveles de cielo?, escribió que aquí hay un versículo en la Biblia que se refiere al tercer cielo, en 2 Corintios 12.2, y en este versículo el apóstol Pablo de Tarso relata que fue llevado al tercer cielo, en el que se refiere a ese lugar donde Dios reside. En el siguiente verso llama al mismo lugar paraíso. El paraíso o el tercer cielo es el lugar donde está Dios. El primer cielo es la atmósfera alrededor de la tierra y el segundo se refiere al dominio de las estrellas. BibleWord.net. Ahora, ¿qué hay acerca de la posibilidad de una segunda muerte para todos los humanos hijos e hijas de Adán y Eva? ¿No es la muerte que enfrentamos tarde o temprano en esta vida más que suficiente? ¿O los cientos o quizás miles de muertes que hemos experimentado en encarnaciones pasadas? Aparentemente no, tan desalentador como esto pudiera parecernos. Esta segunda muerte para todos está relacionada con el fin de los tiempos, que es una noción que supone que este mundo llegará a una conclusión final, a una expiración del tiempo que se nos ha dado para evolucionar como espíritus en este escenario material. Un momento en el futuro que ha sido previsto por varias religiones y en el que nuestra transformación espiritual está estrechamente relacionada con nuestra redención individual. En la perspectiva cristiana, este escenario futuro está relacionado con la segunda venida de Cristo. Varias referencias aparecen sobre la segunda muerte en el libro de Apocalipsis de San Juan en 20:12-15. Juan compara la segunda muerte con el lago de fuego, el juicio final de los incorregiblemente malvados, aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida. ¿Están interconectados Génesis y Apocalipsis? ¿Se restaurará el Edén?
Lisa Schaefer, en 2012, en su libro Edén, el jardín de Dios, afirmó que al estudiar la Biblia en su conjunto, se verá coherencia y consistencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 1. Notará la continuación de algunos temas básicos de principio a fin. Comenzamos en un paraíso que no tiene maldición y terminamos en un paraíso en el que se ha levantado la maldición impuesta. Comenzamos con el árbol de la vida y este mismo árbol está presente al final. Jesús es el árbol de la vida que se planta gloriosamente en el centro del nuevo jardín del Edén por venir y que nos espera a todos para darnos la vida eterna. Este es el Señor resucitado y los pecados del viejo Adán están siendo cambiados para siempre. Existe una correlación muy interesante en la Biblia, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento y el Apocalipsis, en la cual el Edén finalmente se restablece a través del sacrificio de Jesucristo, el nuevo Adán, y en el que están presentes en una parte de este drama el jardín y Eva, siendo redimidos ellos también. Entonces, aparentemente en este mundo estamos de paso y en realidad no deberíamos estar viviendo aquí en primer lugar y bajo estas condiciones evolutivas desfavorables. Pero algo salió mal en la relación entre Dios y la primera pareja que creó, Adán y Eva. Hubo un traidor que actuó contra el plan y el propósito de Dios para esta evolución y arruinó las gloriosas posibilidades que les esperaban a Adán y Eva en el paraíso. Afortunadamente para nosotros, Dios envió un nuevo Adán para restablecer nuestro regreso seguro al paraíso. Y después de derrotar al malvado gobernante del mundo en el que vivimos, restauró las gloriosas posibilidades que nos esperan a todos en el nuevo Edén mientras vivamos y evolucionemos siempre en la presencia de Dios. El nuevo Adán nos enseñó que una sola demanda es necesaria a través de su ejemplo: una rendición incondicional a la voluntad de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas que disolverá poco a poco la vieja y sucia prenda de piel que nos fue dada para vivir mientras estemos en esta tierra y que nos volverá a vestir con una morada celestial, con un manto de luz, con una nueva túnica brillante que nos permitirá pasar por el portal del paraíso que el nuevo Adán nos abrió. Jesús es ahora el nuevo Adán que con su sacrificio ha restaurado el jardín del Edén. Jesús es el nuevo jardinero que ahora cuida el jardín en completa obediencia a su Padre Celestial. Jesús ahora ha abierto las puertas al nuevo paraíso para aquellos que amándolo y siguiendo sus mandatos vencerán y conquistarán.